Curso de Historia del Fundamentalismo Bíblico, por el pastor Francisco Tremaria. Lección 4. La fase combativa y el juicio de Scopes, de 1919 a 1940. En esta lección queremos analizar la transformación del fundamentalismo de un movimiento de definición doctrinal y organización pacífica a una fuerza de conservadores agresivos dispuestos a contender públicamente por la fe. El estudiante comprenderá el impacto del juicio de Scopes, 1925, en la percepción pública del movimiento, la manipulación mediática que sufrió, y la consecuente reorientación estratégica hacia la creación de enclaves educativos y eclesiásticos propios. Lección 4. Análisis de caso histórico. La fase combativa y el juicio de Scopes. Estrategia, conflicto mediático y la arquitectura del fundamentalismo, de 1919 a 1940. Bienvenidos a la cuarta lección de nuestra serie sobre la historia del fundamentalismo bíblico. Le felicito porque ya hemos llegado a la mitad del curso. Hoy analizamos el periodo comprendido entre de 1919 y 1940, una fase que los historiadores denominan combativa. Es el momento en que el movimiento fundamentalista pasó de ser un cuerpo de doctrina sistematizado a convertirse en una fuerza de conservadores agresivos, dispuestos a contender públicamente por la fe. El apóstol Pedro nos exhorta: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Eso es precisamente lo que hicieron estos hombres, ciñeron sus mentes con la verdad y se prepararon para la batalla intelectual y espiritual que se avecinaba. El surgimiento de la militancia, 1919. Para comprender la transformación del fundamentalismo en 1919, debemos situarnos en el contexto de la posguerra. La Primera Guerra Mundial había devastado a Europa y, con ella, había destruido el optimismo ingenuo del liberalismo teológico del siglo XIX. Aquella idea romántica de que la humanidad progresaba inevitablemente hacia el reino de Dios mediante el esfuerzo social y la educación se desmoronó en las trincheras de Verdún y el Somme. En este vacío de esperanza secular, el movimiento fundamentalista experimentó una metamorfosis estratégica. Durante la década anterior, The Fundamentals había establecido un muro de contención intelectual. Pero para 1919, el error ya no era solo un debate de seminario, era una invasión en los púlpitos, las convenciones denominacionales y las agencias misioneras. Es crucial entender qué significaba militancia para los fundamentalistas. No se refería al uso de la fuerza física ni a la violencia política. Era una confrontación doctrinal activa, dialéctica y pública, basada exclusivamente en la autoridad de la Biblia. Era la aplicación práctica del mandato de Judas 3, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sin esta postura agresiva, el fundamentalismo habría sido absorbido por el evangelio social o diluido en un subjetivismo amorfo. La construcción de un frente común, la WCFA. El clímax de esta necesidad de organización nacional e internacional se manifestó en mayo de 1919 en la ciudad de Filadelfia, con la creación de la World Christian Fundamentals Association, la Asociación Mundial de los Fundamentos Cristianos, conocida por sus siglas WCFA. Este evento no fue una reunión casual, sino una unión de voluntades para dar estructura a un frente común contra la apostasía modernista. La fuerza motriz detrás de esta asociación fue William Bell Raleigh, pastor de la primera iglesia bautista de Minneapolis durante más de 40 años. Raleigh era un hombre de enorme energía, un predicador poderoso y un organizador nato. Había observado con creciente alarma cómo el liberalismo se infiltraba en las juntas misioneras bautistas del norte y en los seminarios. Convencido de que la hora exigía algo más que la publicación de libros, convocó a una reunión de líderes conservadores. Bajo su liderazgo, la WCFA se estructuró con 5 objetivos estratégicos claros. Primero, unificar a los conservadores más allá de las líneas denominacionales. Segundo, vigilar seminarios, universidades y juntas misioneras para exponer la infiltración liberal. Tercero, promover conferencias anuales que mantuvieran viva la enseñanza de los fundamentos. Cuarto, publicar literatura que defendiera la fe y expusiera el error. Y quinto, purificar el movimiento exigiendo a sus miembros una adhesión clara a los fundamentos de la fe. La constelación de liderazgo. Los gigantes del movimiento. Raleigh no estuvo solo.
La WCFA contó con el respaldo de una constelación de líderes que representaban lo mejor del pensamiento conservador de la época. Es importante que el estudiante reconozca estos nombres, pues constituyen la columna vertebral del movimiento en su fase combativa. A. C. Dixon, bautista, pastor del Metropolitan Tabernacle de Londres, la iglesia de Charles Spurgeon y editor inicial de The Fundamentals. Su prestigio internacional dio credibilidad al movimiento. R. A. Torrey, evangelista, educador y editor de la edición resumida de The Fundamentals. Su combinación de fervor evangelístico y solidez académica fue un modelo para la generación emergente. C. I. Scofield, editor de la Biblia anotada de Scofield, cuya influencia en la hermenéutica dispensacional y la escatología premilenial fue inmensa. Gresham Machen, presbiteriano, profesor del Princeton Theological Seminary y el más brillante defensor de la fe frente al liberalismo en su generación. Su obra Cristianismo y Liberalismo, publicada en 1923, se convirtió en un texto fundamental del movimiento. Robert T. Wilson, colega de Machen en Princeton, fue probablemente el más grande semitista de su tiempo, dominando más de 45 lenguas antiguas. Su erudición demostró la fiabilidad histórica del Antiguo Testamento frente a los ataques de la alta crítica. Melvin Grove Cow, arqueólogo, utilizó los descubrimientos arqueológicos para confirmar la historicidad de los relatos bíblicos. Leander S. Kise, teólogo luterano, fue defensor de la inerrancia y autor de varios ensayos en The Fundamentals. Y Edgar Young Mullins, presidente del Southern Baptist Theological Seminary, el seminario bautista más importante del sur, cuya defensa de la autoridad bíblica lo alineó con los fundamentalistas en muchos puntos. La WCFA transformó al fundamentalismo de ser un grupo de individuos aislados en un remanente bíblico con una hoja de ruta clara. Fue esta organización la que preparó el terreno para la confrontación más mediática del siglo. Matriz de desambiguación, modernidad versus modernismo. Antes de adentrarnos en el juicio de Scopes, es de vital importancia que el estudiante comprenda una distinción que la prensa secular ha intentado borrar deliberadamente: la diferencia entre la modernidad y el modernismo teológico. El fundamentalismo bautista nunca estuvo en contra de la modernidad como concepto de desarrollo científico, tecnológico o social. Al contrario, los mejores avances científicos han sido a menudo obra de investigadores comprometidos con la fe bíblica. Hombres como George Frederick Wright, geólogo, y Howard A. Kelly, eminente médico de la Universidad Johns Hopkins, contribuyeron a The Fundamentals precisamente para demostrar que la ciencia verdadera no era enemiga de la fe. El enemigo era el modernismo, una posición teológica que buscaba redefinir la fe cristiana sobre bases naturalistas y subjetivas. Mientras que la modernidad era apoyada como desarrollo legítimo, el modernismo era rechazado como una amenaza existencial para el Evangelio y la doctrina cristiana. La prensa liberal, sin embargo, borró esta distinción deliberadamente, presentando a los fundamentalistas como enemigos de la ciencia cuando en realidad eran enemigos de una teología que negaba lo sobrenatural. La tanatología del modernismo. Para el fundamentalismo, el modernismo no era solo un error académico, era una tanatología, una teología de muerte, porque al despojar a la Biblia de su autoridad, destruía el acceso al único camino de salvación existente. Los pilares de esta destrucción de la autoridad bíblica fueron 5. Primero, el naturalismo metodológico, la negación total de lo sobrenatural y los milagros como categoría explicativa válida. Segundo, la inmanencia divina, la idea de que Dios actúa solo a través de procesos naturales e históricos, no mediante intervenciones sobrenaturales directas. Tercero, el evolucionismo aplicado a la religión, la noción de que el Antiguo Testamento representa una etapa primitiva que debe ser superada. Cuarto, la centralidad de la experiencia humana, la autoridad final no es la revelación externa, sino la conciencia y la experiencia religiosa del individuo, la herencia de Schleiermacher. Y quinto, el evangelio social, la idea de que la salvación es la transformación de las estructuras sociales, no la regeneración de almas pecadoras. Para el fundamentalista, esta teología no era simplemente un error, era una herejía mortal que, al despojar a la Biblia de su autoridad, destruía el acceso al único camino de salvación. El juicio de Scopes, el choque de agendas.
Ningún evento marcó más profundamente la percepción pública del fundamentalismo que el juicio conocido legalmente como el Estado de Tennessee contra John Thomas Scopes, y popularmente, y despectivamente, como el juicio del mono. El contexto fue el siguiente: en 1925, la legislatura del Estado de Tennessee aprobó la Ley Butler, que declaraba ilegal la enseñanza de cualquier teoría que negara la creación divina del hombre tal como se enseña en la Biblia. Era una ley modesta, que no prohibía la enseñanza de la evolución en otros aspectos, pero que protegía el derecho de los padres a que sus hijos no fueran adoctrinados con una cosmovisión contraria a su fe en las escuelas públicas. La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, vio en esta ley una oportunidad perfecta para desafiar legalmente las restricciones a la enseñanza de la evolución y, de paso, ridiculizar públicamente la fe fundamentalista. En Dayton, Tennessee, un grupo de comerciantes locales, viendo la oportunidad de poner a su pueblo en el mapa, convencieron a un joven profesor suplente llamado John Scopes para que se autoinculpara. Así se encontraron en el tribunal 4 agendas en conflicto. Por un lado, William Jennings Bryan y la Fiscalía, que defendían el derecho democrático de los padres a decidir y estaban alarmados por el darwinismo social y la eugenesia. Por otro lado, la ACLU, que buscaba un desafío legal y una oportunidad para ridiculizar la fe. Clarence Darrow y la defensa, que libraban una cruzada antirreligiosa. Y los comerciantes de Dayton, que solo buscaban publicidad para reactivar la economía local. Los actores del drama mediático. Analicemos a los 4 actores principales de este drama. John Thomas Scopes era un joven profesor de ciencias y entrenador de fútbol en la pequeña ciudad de Dayton, Tennessee. Scopes ni siquiera estaba seguro de haber enseñado la evolución. Ocupaba el puesto de profesor suplente y, en sus propias palabras, no podía recordar si había enseñado evolución o no. Fue convencido por los comerciantes locales para que se autoinculpara, convirtiéndose en el peón perfecto en este ajedrez mediático. William Jennings Bryan, 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, secretario de Estado y uno de los oradores más famosos de su generación, aceptó unirse al equipo de la Fiscalía. Bryan era un presbiteriano devoto, pero también un progresista político que había luchado por los derechos de los trabajadores, el sufragio femenino y contra el imperialismo. No se unió por odio a la ciencia, sino por 2 convicciones profundas: la defensa de la democracia, el derecho de los padres y las comunidades locales a decidir qué se enseñaba en sus escuelas, y la alarma ante el darwinismo social, pues veía una línea directa entre la supervivencia del más fuerte y la creciente popularidad de la eugenesia. Clarence Darrow, el abogado más famoso de su tiempo, agnóstico declarado y militante, se unió al equipo de la defensa no por defender a Scopes, sino por su deseo de atacar la religión organizada. Para Darrow, el juicio era una cruzada personal contra lo que él consideraba la superstición y el oscurantismo. Finalmente, H. L. Mencken, periodista de The Baltimore Sun, conocido por su pluma mordaz y su desprecio por la religión, cubrió el juicio y sus crónicas, llenas de sarcasmo y distorsión, hicieron más por crear el estereotipo del fundamentalista ignorante que cualquier otro factor. Mecánica de una farsa legal, la trampa de Darrow. El juicio se convirtió rápidamente en un circo mediático. El momento culminante llegó cuando Darrow, en un movimiento procesal sorprendente, pidió que se llamara a Bryan al estrado como testigo experto en la Biblia. El equipo de Bryan cometió el error de permitirlo. Durante 2 horas, Darrow acribilló a Bryan con preguntas diseñadas no para obtener información, sino para ridiculizarlo. Preguntó sobre Jonás y el gran pez, sobre Josué deteniendo el sol, sobre la serpiente del Edén. Bryan, exhausto y en un ambiente hostil, respondió con sinceridad, pero a veces de manera titubeante. Para la prensa, eso fue suficiente para presentarlo negativamente como un ignorante. Sin embargo, lo que la ficción posterior, la obra y película en Harriet Owen, La herencia del viento, ha ocultado es la manipulación procesal de Darrow. Tras interrogar a Bryan, Darrow renunció a su derecho a presentar un alegato final. La trampa era que, según la ley de Tennessee, esto significaba que la acusación, es decir, Bryan, también perdía automáticamente su derecho a dar un alegato final. Bryan fue entonces silenciado por un truco legal. Nunca pudo pronunciar la defensa razonada y documentada de la fe bíblica que había preparado,
que aún hoy se conserva y que muestra a un hombre mucho más matizado e intelectualmente respetable que la caricatura que de él se ha pintado. El jurado declaró a Scopes culpable en 9 minutos. La ley fue confirmada. Técnicamente, Bryan y el fundamentalismo habían ganado el caso. Pero la batalla de la opinión pública, de la prensa, estaba perdida. El efecto Mencken, percepción versus realidad. H. L. Mencken, que ni siquiera estuvo presente durante el contrainterrogatorio de Bryan, escribió crónicas que definieron la imagen del fundamentalismo para el siglo XX. Describió a los habitantes de Denton como bozales, primitivos, campesinos con la Biblia en una mano y un revólver en la otra. Creó la imagen del fundamentalista como un ser antiintelectual, rural, pobre y despreciable, un residuo de una era precientífica. El teólogo H. Richard Niebuhr, que no compartía la fe fundamentalista, contribuyó a esta caricatura al interpretar el movimiento no como una disputa teológica sobre la verdad, sino como una lucha de clases socioculturales. Para Niebuhr, el fundamentalismo era simplemente la reacción de una clase rural y conservadora que se sentía amenazada por las fuerzas industrializadas y urbanas del norte. Esta interpretación reduccionista ignoraba deliberadamente que los líderes fundamentalistas eran catedráticos, autores de renombre internacional y pastores de las iglesias más importantes de las ciudades. Pero la caricatura era más útil para la narrativa liberal que la compleja realidad. El estigma de Denton se fijó en el inconsciente colectivo. 5 días después del juicio, William Jennings Bryan murió mientras dormía. La causa fue la diabetes y una dieta deficiente, pero la prensa liberal difundió la mentira de que había muerto de vergüenza y corazón roto por la humillación sufrida. La ficción triunfaba sobre los hechos. El repliegue estratégico, Arquitectura de los enclaves, 1925-1940. El impacto del ridículo público fue devastador. Los fundamentalistas, que hasta entonces habían participado activamente en la vida intelectual y política de la nación, se encontraron repentinamente marginados. Expulsados de los foros dominantes, construyeron sus propios baluartes para proteger la sana doctrina. Esta no fue una huida cobarde, sino una maniobra de supervivencia estratégica. Entre las instituciones que surgieron como baluartes, destacan varias. El Dallas Theological Seminary, fundado en 1924, se convirtió en el seminario líder en la promoción de la teología dispensacional y la formación de pastores fundamentalistas. Bob Jones College, fundado en 1927, hoy Bob Jones University, ofrecía educación superior sólidamente fundamentada en la Biblia, lejos del secularismo de las universidades estatales. El Westminster Theological Seminary, fundado en 1929 por J. Gresham Machen y otros profesores que se separaron de Princeton al ver que su seminario histórico se rendía al liberalismo, continuó la tradición de la teología reformada y la defensa de la inerrancia. El Moody Bible Institute, aunque fundado antes, consolidó su papel como centro de formación masiva de obreros durante este periodo. Y Wheaton College, aunque fundado en 1860, se convirtió en un destino clave para los hijos de fundamentalistas que buscaban educación superior en un entorno cristiano. El modelo educativo del enclave, el principio oxfordiano. Estos enclaves funcionaban bajo lo que podríamos llamar el principio oxfordiano original, la búsqueda de la excelencia en todas las disciplinas, pero bajo la supremacía absoluta de la revelación divina. No se trataba de aislarse del conocimiento, sino de cultivar un conocimiento que tuviera a Cristo como centro y a la Escritura como fundamento. En estos enclaves, el estudio de las ciencias y las humanidades no se abandonó, se integró. Se enseñaba literatura, filosofía, historia y ciencias, pero siempre desde una cosmovisión bíblica explícita. Se formaron generaciones de pastores, misioneros, maestros y líderes que mantendrían viva la llama del fundamentalismo durante las décadas de marginación cultural. El resultado fue una apologética robusta que preservó la identidad evangélica durante décadas. Lo que la cultura vio como una derrota, el remanente lo transformó en una estrategia de supervivencia. Este repliegue permitió al fundamentalismo preservar su identidad y desarrollar una infraestructura educativa que hoy sigue siendo la base de la fe evangélica conservadora. La ética del ministro en el exilio.
En este contexto de marginación, la ética ministerial adquirió una importancia capital. El ministro en el enclave ya no era una figura de prestigio social automático, era el líder de un remanente asediado por una cultura hostil. Esto exigía una integridad aún mayor. El peligro que enfrentaba era lo que hemos denominado agnosia ministerial. La agnosia, en el ministerio, ocurre cuando el pastor, obsesionado con las estadísticas, los edificios y el éxito numérico, pierde de vista a las personas y su propia identidad ante Dios. Los miembros de la iglesia se convierten en donantes, voluntarios, números en un informe, y el pastor en un administrador en lugar de un episcopos. La salud, en cambio, residía en la integridad y el cuidado pastoral. Como señalan Trull y Carter en Ética Ministerial, el ministro debe ser un buen ministro en un mundo que no es tan bueno. La integridad moral no es opcional, especialmente cuando el mundo observa con lupa, esperando el menor desliz para justificar su rechazo al mensaje. El ministro debe mantener su dependencia de Dios por encima de las estructuras humanas y su fidelidad al rol bíblico del episcopos, el sobreveedor que cuida las almas, por encima del éxito numérico. Síntesis: la paradoja de Scopes. El juicio de Scopes presenta una paradoja que debemos comprender. A corto plazo, fue una derrota táctica. El fundamentalismo sufrió un ridículo mediático devastador y fue expulsado de las instituciones históricas que había ayudado a fundar. La caricatura de Mencken se fijó en el imaginario colectivo y el movimiento quedó marginado de la vida intelectual y política dominante. Sin embargo, esta misma hostilidad forjó un sentido de urgencia y separatismo necesario. El fundamentalismo aprendió que no podía confiar en las estructuras existentes, que estaban siendo capturadas por el liberalismo. Así que construyó las suyas propias. A largo plazo, lo que pareció una derrota se convirtió en una victoria estratégica. La hostilidad cultural catalizó la creación de una red masiva e independiente de seminarios, colegios bíblicos y universidades. Estas instituciones mantuvieron el fundamentalismo intacto durante décadas, formando a las generaciones que llevarían la fe bíblica a todo el mundo. Lo que la cultura vio como el entierro del fundamentalismo fue, en realidad, la siembra de semillas que germinarían en un movimiento global. El legado de la fase combativa, 1940 en adelante. Al cerrar esta lección, debemos extraer las lecciones perdurables de este periodo crucial. Primera, la militancia con sabiduría. El juicio de Scopes enseñó al movimiento la importancia de la estrategia y la prudencia táctica. No todas las batallas se libran en el terreno que uno elige, y la defensa de la fe requiere no solo valentía, sino también inteligencia. Segunda, la conciencia mediática. La prensa de la época, con Mencken a la cabeza, demostró que los medios pueden distorsionar la realidad y crear caricaturas que perduran por generaciones. El fundamentalismo actual debe ser consciente de esta realidad y desarrollar sus propias plataformas para contar su historia con precisión. Tercera, la construcción institucional como estrategia bíblica. El repliegue hacia enclaves educativos no fue una huida cobarde, sino una estrategia de supervivencia que permitió la preservación de la fe para las generaciones futuras. Los institutos bíblicos y seminarios fundamentalistas son el equivalente moderno de las escuelas de los profetas del Antiguo Testamento. Cuarta, la verdad no depende de la aprobación popular. El fundamentalismo aprendió que la aceptación cultural no es el baremo de la verdad. La Iglesia ha sido más fiel cuando ha sido minoría, cuando ha cargado con el vituperio de Cristo como algo precioso. Como dijo el Dr. Pedro Pinjol, el fundamentalismo es la supervivencia de la teología universalmente aceptada. Nuestra tarea es continuar esa supervivencia, no mediante el aislamiento estéril, sino mediante la construcción de instituciones que formen a la próxima generación en la sana doctrina y en la integridad del carácter. El triunfo del fundamentalismo no se medirá por su aceptación en las páginas de los periódicos seculares o de las redes sociales, sino por la fidelidad de aquellos que, en cada generación, se niegan a doblar la rodilla ante Baal y mantienen firme la profesión de su esperanza. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Si aún necesitan el libro completo pueden escribirme para enviárselo oportunamente. Nos vemos en la siguiente clase, para seguir aprendiendo de esta fascinante historia del fundamentalismo bíblico. Que Dios les bendiga.